Humberto. Bueno, creo que uno de los factores que me ha parecido medio ausente en el asunto es el efecto tan interesante que tiene la radiación ultravioleta disminuyendo la capacidad del sistema inmune. Quizás sea demasiado biológico el asunto, pero me parece que es algo que no se escucha mucho cuando se habla de cambio climático. ¿Alguna otra opinión para luego pasarlas? Ok. No sé si... Yo he escuchado algunas conversaciones con respecto al efecto de los rayos ultravioleta en dos niveles, ¿no? Uno es el nivel de aumentar el riesgo de cáncer, usualmente cáncer de la piel, y el otro, otros efectos biológicos como el que está mencionando. Sin embargo, creo que básicamente es bastante teórico, y hasta donde yo tengo entendido, bastante teórico, pero sin embargo me imagino que es algo que podría suceder. Ahora, en el reporte, por ejemplo, y en las discusiones con respecto, hay bastante información, pero específicamente no correlacionan lo que podría ser daños en el sistema inmune. No lo he visto específico en el reporte, la verdad. La evidencia existe, es experimental, además de ¿cómo se llama?, documentada en enfermedades de la piel, tanto cáncer como otras que son una de las favoritas de varios de nosotros, como la leishmaniasis. Es bastante evidente y el efecto puede ser acumulativo además. Es sumamente interesante y por eso me ha llamado la atención en lo que he leído también, no solamente ahora, que no le dan la importancia que me parece que debe tener. En realidad, estamos comenzando a estudiar el efecto del cambio climático sobre muchas cosas. Y uno de los aspectos que creo que sí es fundamental es que los problemas del Perú los tienen que resolver los peruanos. Y como han dicho las recomendaciones, es que tiene que existir necesariamente investigación local. No es que el otro, estamos acostumbrados que en el Perú nos resuelvan la vida los de fuera. Ya no somos un país con un crecimiento pobrísimo, y no es que no exista dinero, simplemente tiene que cambiar las prioridades de investigación. Si no hay más preguntas, yo quiero pasar a cada uno de los ponentes un par de minutos para que termine de redondear sus presentaciones. Muchas gracias. Bueno, en lo que se refiere a las enfermedades asociadas al cambio climático, o sea, como habíamos mencionado, hay mucho escrito, ¿no? Se proponen muchas más enfermedades y muchas más complicaciones de las que hemos presentado hoy día. La mayoría quizás a veces no alcanzan a tener relevancia porque a veces son específicas para algunas poblaciones o se considera que es muy difícil hacer estudios para delimitar, por ejemplo, un efecto inmune en una población pobre y desnutrida como la nuestra. O sea, sería difícil de desligar esto es por la luz ultravioleta y esto es por un déficit crónico. Entonces, pero sería interesante, o sea, hacer ese tipo de investigaciones. Justamente lo que acompaña lo que dice el doctor Llanos, ¿no? O sea, a diferencia del HIV y el SIDA, por ejemplo, cuando ocurren ese tipo de epidemias y nosotros nos echamos para atrás y decimos, bueno, los franceses o los americanos van a encontrar la vacuna o van a identificar el virus en los 80s cuando recién apareció. Acá tenemos enfermedades, o sea, que no son de importancia, o sea, para otros países y no las van a hacer nunca. Y son endémicas acá, son problemas que tenemos que resolver acá porque tenemos particularidades, ¿no? Por ejemplo, la falta de desagüe, la falta de población con aire acondicionado. O sea, las soluciones que ellos propongan no necesariamente van a ser adecuadas para nosotros. Un ejemplo clásico, a mí me gusta mencionar, es hubo una ciudad de Nevada, Fallon, que está cerca de Las Vegas, donde encontraron, por ejemplo, tungsteno en el agua subterránea. La solución, bueno, no usen esa agua para tomarla, usen agua embotellada. No podemos nosotros aplicar eso acá, no tenemos arsénico en Tacna y está en el agua potable, entonces tenemos que desarrollar no solamente nuestros propios estudios para ver nuestros problemas, sino también las estrategias para hacer las soluciones acá. Sí, muchas gracias. Yo en primer lugar quería mostrar mi satisfacción por haber asistido y haber aprendido tanto con unas excelentes presentaciones de la doctora García, el doctor Sánchez, el doctor Llanos.
creo que esto va a enriquecer mucho lo que se hace en el país. Acabo de estar en una reunión con CITEC para ver cómo se puede impulsar la investigación ambiental y cambio climático, pero es notorio que nos falta muchísimo, y creo que lo que se está haciendo en salud, y lo está haciendo también el Ministerio de Salud, me complace ver los esfuerzos que está haciendo el Ministerio para tener un plan de frente al cambio climático, una estrategia de salud frente al cambio climático, de adaptación, etcétera, porque efectivamente tenemos una situación muy difícil en el país. Ya se aludió a estos downscaling, que llaman esto, bajar los modelos al nivel local, que no funciona para nuestro país, porque tenemos una multiplicidad de escenarios, y luego se suma otro elemento importante, y que es las teleconexiones que existen entre los cambios climáticos a grandes distancias, y que hace muy difícil hacer la investigación solamente en el país. Por dar un ejemplo, solamente para hablar de los problemas que tenemos de vaciantes y crecientes prolongadas y extremas en la Amazonía, parecen estar vinculadas a eventos climáticos en el océano, en algunos casos en el Atlántico del suroeste, y en otras en el Pacífico, ahora con el Niño. Entonces, dependemos de las cosas que están sucediendo fuera del país, y tenemos que, creo, desarrollar una manera propia de entender lo que nos pasa. No podemos, evidentemente, crear modelos, pero sí tenemos que impulsar una conciencia política y una conciencia de investigación muchísimo más intensa de la que tenemos. No es culpa del presidente de la República, no es culpa de los políticos, no es culpa de nadie, pero lo cierto es que a mí me dio particularmente pena no escuchar la palabra ambiente en el discurso del presidente, y en ninguno de los comentarios periodísticos. No existe el ambiente, no existe el cambio climático, y apenas existe el Niño. Entonces hay una falta de atención, que va a recordar un poco a la historia de Al Gore en la película sobre la ranita, ¿no? Si calentamos la ranita en una cacerolita, poco a poco la ranita no siente nada. La diferencia es si la sumergimos en agua caliente, sale disparada. Entonces, nos estamos hirviendo lentamente y no nos damos cuenta, no hay una conciencia. Por eso creo que hay que impulsar mucho la conciencia política y ambiental en la sociedad, y esto es una parte importante, crear un sistema de alarma o de presión, sobre todo en la gente joven. Los jóvenes sí están sintiendo el mensaje y están viendo un horizonte de desarrollo negro en su futuro, y eso creo que también tenemos que contrarrestarlo. Las soluciones existen, hay tecnología y hay maneras de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es darle prioridad, pues, a eso, más que a la compra de celulares, televisores de 30 pulgadas, discotecas y conciertos internacionales de estrellas, para no hablar del fútbol. O sea, hay cosas en las que tenemos que poner más atención. Gracias. Sí, justamente en la misma línea de los otros ponentes, uno de los aspectos, la experiencia, por ejemplo, con el VIH-Sida, nos enseñó que cuando se planteaban los mensajes de manera negativa, en la que SIDA es muerte, SIDA es muerte, SIDA es muerte, lo que sucedía es que la gente prefería voltear la cara al VIH. Y muchos de estos mensajes salían desde el sector salud, hasta que los comunicadores dijeron, no saben que una de las principales una de las principales lecciones de comunicación es que los mensajes tienen que ser atractivos y positivos para que la gente realmente los adopte. Entonces, creo que uno de los aspectos que está planteando justamente lo que se dice aquí en la comisión es que tenemos que voltear el mensaje de cambio climático y con el tema de salud global, para verlo como una oportunidad desde el punto de vista de salud en general, de tal manera que veamos que sí hay cosas que se pueden hacer y que podemos cambiar lo que vendría a ser el futuro de las poblaciones, para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Es el primer gran mensaje que quisiera dejar. Entonces tenemos que tener una mirada positiva, que podemos hacer. La segunda es que, y pensé que Alejandro iba a comentar algo, porque ellos han estado trabajando un estudio muy interesante de 3 países, Uganda, Canadá, el Ártico y Perú, en el que lo que se ha tratado de hacer como parte de esta investigación, y esta ha sido financiada por el gobierno canadiense, lo que se ha tratado de entender es cómo las poblaciones que podríamos considerar más vulnerables se van a afectar con el cambio climático, pero también aprender cómo ellos han aprendido a adaptarse. Y una cosa sumamente interesante es que de las 3 poblaciones, por ejemplo,
Las poblaciones amazónicas, fundamentalmente, probablemente por el tipo de vida que han llevado, que ha sido una vida migrante de un lado para otro, han aprendido y tienen técnicas de adaptación. Significa que también tenemos que aprender, porque ya existen poblaciones que se han adaptado a ciertas circunstancias. Entonces hay cosas que tenemos que aprender de nosotros mismos y de otros y deberíamos comenzar a trabajarlas. El tercer gran tema, que tiene que ver con el tema de salud, es que tenemos que reforzar y tenemos que hacer que nuestro sistema de salud esté preparado para lo que viene. Y eso implica trabajar con el ahora y también hacer cambios, los cambios necesarios en la currícula de nuestros profesionales de salud para adaptarlos a lo que viene. Y creo que esto es uno de los temas en los que más deberíamos trabajar y en lo que más tiempo toma. Nuestras facultades en general de medicina, nuestras facultades de salud siempre son prácticamente dinosauricas en sus movimientos para hacer cambios, y lo que necesitamos son hacer cambios para poder dar las respuestas necesarias. Los sistemas y los recursos humanos tienen que cambiar, pero creo que el mensaje debe ser positivo. Hay mucho por hacer, podemos hacerlo, y creo que el grupo y la comunidad de salud tiene una responsabilidad importante, y es fantástico que podamos discutirlo, y espero que la academia lleve todos estos mensajes también a quienes tenga que llevarlos. La política es importante, pero que hay que dar mensajes positivos de tal manera que puedan ser tomados por toda la población. Gracias. Y yo voy a hacer un breve resumen de las exposiciones. El ingeniero Durán nos ha hecho una presentación breve pero muy completa para entender los efectos del cambio climático en salud. El Perú está entre los 5 países con mayor variabilidad en zonas de vida, pero está entre los 5 países con mayor vulnerabilidad a nivel mundial. El cambio climático nos va a afectar muy seriamente por problemas del agua, especialmente en la costa norte, si es que definitivamente no se adoptan medidas desde ahora, en los próximos 20 a 50 años. Nos ha dado mensajes claros de mecanismos de adaptación y la necesidad de hacer investigación. La doctora García nos ha mostrado los múltiples efectos del cambio climático en la salud, no solamente con enfermedades transmisibles, sino con muchísimas enfermedades. Hay más de 6 grupos, ¿no? Y en donde es necesario el cambio de políticas y las respuestas, es posibles respuestas, y que implica necesariamente cambios de estilo de vida de las poblaciones, no solo en la mente de los individuos, sino de las poblaciones. Hay un conjunto de recomendaciones, dentro de las cuales la investigación evidentemente es una de las relevantes, es cambio en los sistemas de salud resilientes al cambio climático, ¿no? Ciudades saludables, una economía global sin carbono y desarrollar comunidades de salud. El doctor Carlos Sánchez nos ha mostrado todos los problemas de vulnerabilidad de adaptación, los factores climatológicos y los ambientales. Es posible comenzar, no que todos los países, todos los distritos tienen igual vulnerabilidad, es posible comenzar a trabajar en esa lógica, y es posible también comenzar a intervenir con programas preventivos promocionales, pero el asunto escapa solo de eso. Hay un gran componente político, hay un gran componente económico. Finalmente, agradecer profundamente a los ponentes de este simposio, que creo que nos han dado mensajes muy importantes, mensajes positivos, que es factible intervenir. No solamente podemos estar en la lógica que se nos viene el problema y nos tenemos que lamentar. Es posible intervenir. Por ejemplo, en malaria, que es una de las enfermedades con mayor problema, como, digamos, vulnerable al cambio climático. Con investigación y que desarrollo de tecnologías, ahora estamos hablando, si es factible en los próximos 10 a 20 años, no solo controlarla, eliminarla a pesar del cambio climático. Por lo tanto, la investigación y el desarrollo de tecnologías son fundamentales. Y así como malaria, enfermedades como neumonía o como muchas otras, es factible. Entonces, gracias también a la academia por darnos la oportunidad de
de exponer un tema que es álgido, poco visible y evidentemente políticamente utilizado, pero no con acciones que conlleven a soluciones. ¿Todo por la bondad?